partir de ahora quedaréis atrapados en las ondas de la radio, sumergidos en historias increíbles, prisioneros del tiempo y el espacio. Esto es el huracán, y todo empieza aquí. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incendiario mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, oh, apura este dulce nepente, y olvida tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro demonio, enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. Ay, dime, ay, bálsamo de Galad, dime, te imploro. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro demonio, por este cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo. Dile a esta alma atormentada de penas, si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno, le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad de la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón y la figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo, aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. Escuchábamos un fragmento del Cuervo, una obra genial, magnífica, desoladora, que lo cierto es que se introduce en lo más profundo de nuestra alma con esas palabras nunca más, y que toca una cierta fibra de sensibilidad especial que sólo consiguen hacer las grandes obras de la literatura. Y es que hoy vamos a hablar de un grande de la literatura. Hoy vamos a hablar del rey del terror, del rey de las historias, de un contador de historias, de un escritor que de verdad consiguió en su tiempo sobrepasar los siglos donde vivió para llegar hasta hoy convertido y renacido en un auténtico protagonista del terror clásico, del terror gótico al que él daría forma, siendo incluso creador o padre de lo que después sería la novela policíaca. Un auténtico genio, desde luego, un auténtico genio con mayúsculas. Una persona reservada y que desde luego siempre viviría en el mundo interior, tal vez habitado para él por demonios. Uno de los demonios que habitaba ese mundo, por supuesto, sería la bebida, el fantasma de los seres queridos perdidos por la enfermedad, algo que se repetiría en su vida,
algo que se repetiría desde la muerte, dolorosa muerte de su madre. Algunos dicen que incluso llegó a desmayarse ante la tumba de su madre, o también la muerte de su amada, pues fue trágica desde luego su relación con las mujeres. Una vida apasionante de la que hablaremos hoy. Nace Edgar Allan Poe. Edgar, el pequeño Edgar, dicen que tendría este nombre debido a un personaje de una obra de teatro de Shakespeare, el Rey Lear, que al parecer representaban sus padres por el año 1809, año de nacimiento del bebé, del joven, del recién nacido Edgar Allan Poe. Poco durarían su padre y su madre juntos. Y es que pertenecían a una compañía de teatro de estas que representaban en Estados Unidos, en este siglo rodeado de luces pero también de oscuridad, el siglo XIX. Un Estados Unidos joven, vivaz, pero que tenía ciertas carencias en muchos sentidos, pero también estaba ávido de recibir cultura, y entre la cultura de la que estaban ansiosos los habitantes de este joven país se encontraba el teatro como entretenimiento principal, y los padres de Poe iban de pueblo en pueblo representando obras de teatro clásico, especialmente Shakespeare, el gran Shakespeare, al que, como ya hemos contado, pues a uno de sus personajes debería su nombre, el joven, el bebé Edgar. Pues bien, una familia peculiar, por así decirlo, podríamos decirla. Edgar Allan Poe tendría dos hermanos, un hermano mayor que terminaría al cuidado de sus abuelos y una hermana pequeña. La tragedia de esta familia se cierne pronto sobre ella, y el padre de Edgar Allan Poe abandonaría a su madre, que poco tiempo después terminaría muriendo por una enfermedad terrible. Esto hace que caigan en el abandono y que queden huérfanos tanto él como sus hermanos, principalmente su hermana. Ya he dicho que su hermano mayor se encontraba en casa de sus abuelos, los cuales lo acogen y lo crían. No correrían la misma suerte Edgar como su hermana, que, bueno, finalmente terminan siendo acogidos, no adoptados. Edgar Allan Poe nunca sería adoptado oficialmente por la familia Poe, y es que no fue el apellido con el que nació, pero sí con el que fue bautizado, que provenía de su familia de acogida. Los Poe acogen al joven Edgar, al niño Edgar, y unos vecinos y amigos de estos se encargarían de acoger a la hermana de este. Así que mantendría el contacto con sus hermanos durante toda la vida, lo cual no era difícil en aquella época, sobre todo siendo huérfanos estos. Las relaciones con su madrastra, con su nueva madre, serían de una extrema dependencia, incluso una relación muy estrecha. Se decía que no podría vivir uno sin el otro, que incluso su madrastra llegaría a mimarlo de forma especial, lo que en algunos casos podría llegar a representar un problema. El problema de que se estaba convirtiendo en un niño que conseguía todos sus caprichos. Por el otro lado estaba su padrastro, con el que siempre tendría una relación terrible. Este padrastro que además se cuenta que tenía incluso hijos no legítimos con otras mujeres, y que este era uno de los motivos por los que nunca llegó a querer adoptar a Edgar Allan Poe, debido a que no hubiese en un futuro problemas con aquella herencia. Y es que sus nuevos padres, tenían bastante dinero.
Era una familia bastante acaudalada, su padrastro siempre preocupado de los negocios, lo que les hizo viajar a Inglaterra, y allí estuvieron viviendo durante un tiempo. Vivieron en Irlanda, donde Edgar Allan Poe, el niño Edgar Allan Poe, se empaparía de la cultura y el folclore de este país antiquísimo y tan rico, ¿verdad?, en tradiciones y cultura. Terminarían en Londres, y ahí es donde de verdad Edgar Allan Poe se encuentra en el mundo que después retrataría en sus relatos. Un mundo oscuro, tétrico, de casas grandes londinenses, de árboles antiquísimos, retorcidos, de calles sucias y oscuras, donde prácticamente todo parece posible, donde la luz se esconde para que nadie la vea y la oscuridad aparece en prácticamente cada rincón de la ciudad, que en aquella época prácticamente sería capital del mundo. Y allí empieza sus estudios, y cierta melancolía ya se apodera del joven Edgar Allan Poe, prácticamente deprimido durante toda su vida, atenazado por estos demonios que tal vez después plasmaría de forma magistral en los relatos de los que podemos disfrutar hoy. Tendría bastante éxito en los estudios, era un joven inteligente, un joven vivaz, inteligente y curioso, sobre todo curioso. En Londres o en Inglaterra, ni él ni su madre conseguirían ser especialmente felices. O su madre, sobre todo, no consiguió alcanzar la felicidad que antaño disfrutaba en Estados Unidos. No obstante, el padre siempre era el que decidía todo, o más bien los negocios del padre. Y esto hizo que cuando los negocios del padrastro de Edgar Allan Poe pues cayeran en desgracia en Inglaterra, volvieran nuevamente a Estados Unidos, donde continuaría la familia su vida. Edgar Allan Poe por aquella época pues empieza a enamorarse. El joven ya adolescente Edgar Allan Poe, que tiene una sensibilidad especial, como después nos trasladaría en su literatura, tiene un corazón sensible, se enamora de una de las madres de uno de sus compañeros de estudios, una historia que también terminaría en tragedia. Esta mujer viuda con unos 30 años finalmente también terminaría muriendo meses después de que Edgar Allan Poe le demostrara su amor. Como una especie de rutina, a todas las personas a las que Edgar Allan Poe termina queriendo tienen finales trágicos, y esto aumenta la tragedia de la vida de Edgar Allan Poe. Termina este romance y continúa sus estudios y se inscribe en la universidad. En la universidad conocería lo mejor y lo peor del género humano, conocería estas inquietudes culturales, incluso se desarrollaría personalmente. Sus profesores quedarían asombrados por su inteligencia, por la facilidad